Bueno, jóvenes, para esta semana nos acompaña el profesor Enoc Méndez y él nos va a ayudar a finiquitar algunos puntos sobre el gobierno conservador. Recordemos que en la guía anterior ya abordamos a cabalidad este gobierno. En esta ocasión el profesor Enoc nos va a ayudar a dilucidar esas características más relevantes de la etapa del gobierno conservador en Nicaragua. Bienvenido, profesor Enoc, buenos días. Buenos días, estimado Luis. Entonces, profesor, le decía a los muchachos que vamos a hablar un poco del gobierno conservador. ¿Nos podría mencionar usted un poco sobre el inicio del gobierno conservador en Nicaragua? Bueno, lógicamente que el gobierno conservador en Nicaragua, su talón de Aquiles fue para el final de la guerra nacional. En el periodo que estaba sitiada Granada, el pequeño ejército que tenían los conservadores, cuya capital para los conservadores era Granada, estaba sitiada. Ellos se rearmaron para buscar cómo liberar a la ciudad de Granada, donde estaba acantonado William Walker. ¿Ya? Y la historia no puede omitir de que William Walker fue unos días presidente de Nicaragua. Impuesto por él mismo. Incluso, yo creo que si no ha habido este grupo de rearmados y se ha instalado en la plaza de Granada, yo creo que William Walker hubiese hecho más allá, porque sus intenciones eran hacer realidad la posesión del canal interoceánico, ya para el trasiego del oro, que es el que estaba en el agua. Y acordate que en ese tiempo los pieles rojas en Norteamérica estaban asediando todo lo que era el oro, y era la mercancía que venía del este y del oeste de Estados Unidos, y Nicaragua era la ruta más idónea para ese canal seco. Entonces, para continuar con esta situación de los conservadores, entonces viene lo que es la lucha final contra William Walker en 1857, y allí lógicamente como liberan a Granada y la sede de los conservadores estaba en Granada, allí se radica el poder de los conservadores. Lógicamente que ya había una desventaja para el partido contrario, estaban en proceso de desaparición, ¿ya? Mandaron a contratar a los filibusteros a Estados Unidos, ¿ya? ¿Y por quién estaba esa guerra? Por los liberales. Así no, si se puede decir que ellos fueron los primeros vendepatrias. Los primeros vendepatrias, correcto. Los primeros vendepatrias, y la historia lo sigue jugando hasta la realidad, que siguen siendo los vendepatrias. Correcto. Y entonces, profesor, se da todo este proceso de guerra nacional en el cual nosotros nos consolidamos como Estado nicaragüense. Lógicamente. Ya no somos Timbucos y Calandraques. Nada. Ya no hay dos capitales. Ya se instaura una sola capital, ya se instaura un solo poder centralizado, ¿verdad? Y ya nos encaminamos hacia la creación del Estado nicaragüense. Importante ahí en ese aspecto, Luis. Por eso la Constitución de 1858 establece ya lo que incluso quitarse el término de legitimista y democrática, porque los democráticos, que eran democráticos entre comillas, habían vendido a la patria. Así es. Dejaron de ser democráticos. Y los legitimistas, que eran la legitimación de la autoridad conservadora, se tenía que convertir en un elemento de constitución. Correcto. Y la constitución política tuvo una gran desventaja. La constitución política de 1858 redujo el poder del pueblo. Sí. Si vos te vas a la constitución política, en la actualidad dice que la República de Nicaragua es indivisible, unitaria, libre, soberana e independiente. El poder del Estado está en el pueblo. Y ahí la constitución estaba para una pequeña masa. Para una pequeña masa. Que eso nosotros conocemos en la historia como oligarquía. Así es, que son los que tenían realmente la capacidad o el dinero en ese tiempo. Pero bueno, profesor, ¿nos puede recordar cuántos presidentes conservadores hubieron en esta etapa? O mencionar algunos de los más relevantes. Y estos son los presidentes de Nicaragua en ese entonces. Estamos hablando de Tomás Martínez, 1858-1867, Fernando Guzmán, 1867-1871, Vicente Cuadra, 1871-1875, Pedro Joaquín Chamorro, de 1875 a 1879, Joaquín Zavala,
1879, 1883, Adán Cárdenas, 1883, 1887, y viene la decaída entre Evaristo Carazo y Roberto Sacasa. Eso va de 1887 a 1893, correcto, que es la decaída del gobierno conservador. correcto. Porque acuérdate que después retomó el liberalismo, la pauta, pero es que habían sido 30 años de gobierno. Sí, correcto. Y había habido progreso, porque era una pequeña minoría, pero que tenía capital. Pero el clavo es que se volvieron más materialistas. Correcto. Llegando a la etapa de Zelaya, en el cual se retoma el poder conservador, ¿verdad? Sí. Ya estando Zelaya en el poder. ¿Cuáles fueron los aspectos más representativos de ese gobierno de Zelaya? Muy importante. Para iniciarte en este aspecto, acordate que hubo una constitución que lo patentizó como gobierno auténtico, como fue la constitución de la Libérrima. La Libérrima, así es. Que ya le daba más derechos. Es correcto. Acordate que el gobierno conservador había dejado varios desarrollos. Ya había mencionado el ferrocarril. Inició el camino. Sí, la agricultura, ¿verdad? El inicio de otros cultivos. Pero en el gobierno de Zelaya patentizó, lógicamente, amplió el ferrocarril en Nicaragua. Correcto. Muestra de eso tenemos ahorita ese gran monstruo histórico, tenemos aquí la estación donde era el ferrocarril, donde era la estación del ferrocarril, ¿ya? Y se dicen que de toda esa trayectoria para acá fueron construidas bajo el gobierno de Zelaya. Y ese fue un desarrollo, el progreso del café, se impulsó ya en su inicio la caña de azúcar, las relaciones internacionales, porque Zelaya se convirtió en un presidente diplomático. Correcto. Que lamentablemente esa fue su causa de muerte después. Correcto, porque inició relaciones con Estados Unidos, o las continuó, pues mejor dicho. Sí. Continuó relaciones con Estados Unidos, pero como usted dice, lo potenció. Entonces, ya estamos de la mano de Estados Unidos, hubo un proceso de desarrollo mayor a los gobiernos conservadores anteriores a Zelaya. Pero como usted dice, porque ya esos gobiernos conservadores habían dejado las bases para ese desarrollo. Entonces, básicamente, él consolidó el Estado nicaragüense. Y es donde se da la separación de la iglesia y el Estado. Ahí es donde viene la sociedad laica. Correcto. ¿Ya? Y algo muy importante, cuando hablamos de un Estado laico, que dicho sea de paso, ese es el estilo de nuestra Constitución. Así porque la Constitución que yo respeto es la que se elaboró y es la última para mí en 1988. Y ahí las demás han sido reformas. Sí, pues así. Y cada sistema que viene a su crédito. Pero en la Constitución de 1988 cimenta lo que era la Libérrima, el Estado laico. El Estado hace su trabajo. Así es. Y el gobierno representativo. Y la iglesia hace su trabajo. Así es. Acordate que antes de Zelaya, la iglesia era bastante poder. Era Hueyipar. Sí. Era Hueyipar. Y el Estado laico hace que cada quien hace su función. Los poderes del Estado. Así es. Lo constitucional, el judicial, el electoral. Sí, realmente la iglesia y la religión no es un poder del Estado. Entonces, el Ejecutivo hace su función, respetando las creencias, la religión de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces ahí, y eso es algo muy importante que hizo Zelaya, separar la secularización de las acciones políticas. Meramente políticas. Es que así tiene que ser, y realmente todos los países, hasta los desarrollados, tienen libertad de culto, pero ese culto no afecta su trabajo político o su quehacer político y económico. Me hacía una pregunta un estudiante, profesor, ¿quiere decir que una persona que es religiosa no puede optar a un poder político? Claro, pero tiene que mantener un precepto, la honestidad. Sí. No, y sobre todo el bien del pueblo antes del bien de una facción o antes del bien de su iglesia. Profesor, ya para ir terminando con esto, sabemos del modelo del exportador que también en el tiempo de Zelaya se potenció. Pero en Zelaya... algo se me olvidaba mencionar, la madera fue ya iniciada por una potencia ya en Zelaya. Tocando de Somoza, eso fue el talón de Aquiles. Porque las primeras empresas transnacionales, Unité Fruit Company, creo que es la palabra,
Sí, sí. Era la exportadora de banano y de madera, Así es. de la gran bosa agua que tenía. Ya para el fin de este gobierno de Zelaya, desde su punto de vista, ¿cuál fue el fin de este gobierno? ¿Dónde inicia el fin de Zelaya? Imagínate que el fin de Zelaya, para mí yo considero que inició desde que Zelaya determinó, porque acuérdate que el talón de Aquiles fue el canal interoceánico, Correcto. de que Estados Unidos quería ser el protector del canal interoceánico, Sí. ¿ya? Y la nota Knox mandó a decir Sí. que necesitaba que él intercediera como administrador del canal, pero siendo los administradores, ¿ya? Y vino, ahí donde viene el nacionalismo, un momento. El canal interoceánico va a ser administrado y dueño Nicaragua. Inmediatamente, Ahí corta. hay cortes. Sí. Envían el mensaje, este está en contra de nosotros, no va con nuestros intereses. Sí. Y le mandaron, y vos sabes muy bien, la nota que le mandaron a decir que inmediatamente depusiera Dejara el poder. Así es. Y fíjense que eso es uno de los aspectos para mí más positivos del gobierno de Zelaya. ¿Por qué? Ese nacionalismo, ¿verdad? Ese decirle, no, esto es mío, el territorio de Nicaragua es mío, podemos hacer el canal, pero lo voy a administrar yo, te lo voy a pagar, te vas a tener ingresos, pero el canal es mío porque está en mi territorio. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos vamos a la construcción del canal de Panamá, básicamente murió que 50% de la población panameña en la No más, construcción del canal. más. Pero al final de cuentas lo regresaron, Pero 100 años después. 100 años después. Y así que hubiera pasado lo mismo en Nicaragua, que estuviéramos hasta hace poco tiempo que se liberó el canal. Hasta hace poco tiempo Nicaragua hubiera empezado a usar de los frutos de ese canal. Que yo considero, profesor Luis, de que si no ha sido ese nacionalismo de Zelaya, yo creo que el pueblo nicaragüense no se hubiera quedado así, pero hubiese traído una guerra más. Una guerra, ¿no? Y no es lo que se quiere. Así es. Lo que quiero aprovechar es que al tocar al periodo conservador en Nicaragua y para el estudiante de secundaria, no olvidemos que los conservadores son de historia y gracias a ellos Nicaragua tuvo sus primeros progresos y más desde el punto de vista económico político. Bueno, profesor, gracias por colaborarnos en este video y espero que este breve video, este breve conversatorio haya servido para aclarar las dudas y reforzar el conocimiento sobre el gobierno conservador en Nicaragua.